Hola, hoy quiero hablarles sobre un tema interesante que hemos venido trabajando, sobre storytelling. Mi nombre es José Asprilla y quiero contarle acerca de en qué consiste storytelling, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, la relación que tiene con la educación, cuál ha sido su evolución del storytelling en la educación, cuáles son los modelos pedagógicos con los cuales puede trabajar y cuál es la relación entre storytelling y la narración digital. Así que acompáñame a este viaje. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas lecciones se quedan contigo por años, mientras que otras simplemente se desvanecen? El secreto podría ser la narración de historias. La narración educativa no se trata solo de leer cuentos de hadas en clase. Es una forma poderosa de enseñar, mezclando narrativas clásicas con imágenes, sonidos e incluso interactividad. Imagina aprender ciencia no de un libro de texto, sino siguiendo las aventuras de un personaje curioso que explora el universo. De repente, las ideas complejas se vuelven claras, y realmente te importa lo que sucede a continuación. Ese es el poder de la conexión emocional. Las historias nos ayudan a recordar, comprender e incluso sentir la información, haciéndola mucho más significativa. Pero la narración en la educación va más allá de solo escuchar. Desarrolla habilidades lingüísticas y digitales, despierta la creatividad y te impulsa a pensar críticamente. Cuando te invitan a crear tu propia historia digital, mezclando palabras, imágenes y sonidos, te conviertes en el autor, no solo en un oyente. Es entonces cuando el aprendizaje realmente cobra vida. Entonces, ¿qué hace una gran historia educativa? Necesitas una estructura sólida, un principio, un desafío y una resolución. Necesitas personajes con los que puedas identificarte, una mezcla de medios, texto, imágenes, video, y un objetivo educativo claro. Lo más importante es que tiene que conectar con tu experiencia o curiosidad. La narración de historias encaja con todo tipo de modelos de enseñanza. El constructivismo, por ejemplo, te permite construir conocimiento a través de historias y experiencias. ¿Aprendizaje basado en proyectos? Usa una historia como telón de fondo para resolver problemas reales. Y con STEAM, puedes unir ciencia, tecnología, arte y narración para lecciones realmente creativas. Con el tiempo, la narración ha evolucionado junto a nosotros, desde las antiguas tradiciones orales hasta las fábulas ilustradas, hasta las aventuras digitales, interactivas e incluso transmedia de hoy. Ahora, no solo lees una historia, la exploras, participas en ella, tal vez incluso ayudas a darle forma. La narración digital y las narrativas transmedia te permiten saltar de videos a juegos y artículos, descubriendo nuevas partes de la historia en cada formato. Esto te convierte no solo en un aprendiz, sino en un creador, un prosumidor, construyendo tu propio camino a través de la narrativa. Al final, la narración educativa no es solo un truco de enseñanza, es una estrategia dinámica y creativa que da vida al aprendizaje. Conecta nuestras mentes y emociones, haciendo que las lecciones se queden, y ayudándonos a descubrir la alegría de aprender de una manera completamente nueva. Después de haber visto la explicación de el storytelling, de su historia, de los modelos pedagógicos en los cuales podemos trabajar, ahora te invito a que veamos dos casos de aplicación en la vida real. Continuamos con este viaje. La narración digital en la educación es más que una simple frase de moda. En realidad está transformando la forma en que los estudiantes aprenden, colaboran y se expresan. Vamos a sumergirnos en dos casos del mundo real que muestran exactamente cómo la narración digital puede mejorar las habilidades lingüísticas en el aula. Primero, un proyecto de Indonesia, donde estudiantes de inglés se unieron para escribir historias en línea. ¿El objetivo? Mejorar su inglés a través de la narración colaborativa. Pero aquí está el giro. Los estudiantes no solo escribían sus propias historias, trabajaron juntos, dándose retroalimentación, corrigiendo errores y discutiendo el uso del lenguaje en tiempo real. Los investigadores rastrearon estas conversaciones, llamadas episodios relacionados con el lenguaje, o ERLs. ¿Y los resultados? Cuanto más interactuaban y se ayudaban los estudiantes, mejoraban su inglés. Aprendieron no solo de sus maestros, sino también de sus compañeros, desarrollando habilidades que perduraron. Si quieres profundizar,
La tesis completa está disponible en el repositorio de la Universitas Pendidikan, Indonesia. Ahora, veamos un grupo de edad diferente, los jóvenes estudiantes en Ecuador. Aquí, los niños de segundo grado usaron audio digital para crear sus propias historias narradas. Los maestros los guiaron a través del proceso, desde la planificación de la historia hasta su grabación, y luego evaluaron su progreso en áreas como las habilidades de narración y el uso del lenguaje. ¿El resultado? Los niños que usaron la narración digital superaron a los que no lo hicieron, especialmente en el habla y la comprensión del lenguaje. Se divirtieron mucho haciendo sus historias, y ese compromiso condujo a ganancias reales en el aprendizaje. Puedes consultar este estudio de caso en el repositorio de la UTPL Ecuador si quieres todos los detalles. Entonces, ya sea que estés enseñando a adolescentes o a niños pequeños, la narración digital no solo es divertida, es una forma poderosa de desarrollar habilidades lingüísticas, colaboración y confianza. Hemos llegado hasta este punto con la intención de contarte una historia maravillosa sobre que debes cruzar el puente del inglés. Así que espero que disfrutes de esta historia, cruzando el puente del inglés para conectar culturas. Imaginen un valle, escondido entre montañas altísimas, donde vive un grupo de soñadores jóvenes y curiosos. Su aldea es pequeña y acogedora, llena de historias antiguas, música familiar y palabras que se sienten como en casa. Pero más allá de esas montañas, cruzando un río ancho y misterioso, hay otro mundo. Los viajeros susurraban sobre él. Ciudades que brillan de noche, libros llenos de ideas nuevas, canciones con ritmos diferentes, gente con sueños como los nuestros, pero hablados en otro idioma. Cada tarde, los jóvenes se reunían en la colina más alta, desde donde se podía ver el río. Era ancho, profundo, y a veces rugía como un animal salvaje. No había bote, ni camino fácil. Y entonces, un día, la persona más anciana y sabia de la aldea finalmente habló. Ese río, dijo, no se cruza con fuerza ni con miedo, se cruza con un puente, y el puente se construye con palabras nuevas, con el idioma que hablan allí, el inglés. Los jóvenes se miraron. Algunos sintieron emoción, otros miedo, pero al final, todos quisieron intentarlo. Así comenzó la aventura. Cada día aprendían una palabra nueva, como si pusieran una piedra en los cimientos. Cada regla gramatical que descubrían era una viga, sosteniendo el puente. Las canciones que escuchaban y cantaban se convertían en cuerdas, uniendo ambos lados. Las historias que leían se volvían las tablas de madera bajo sus pies. Cada error era una tabla suelta. Cada corrección, un clavo que la hacía más fuerte. Algunos avanzaban rápido, otros lento, pero nadie estaba construyendo este puente solo. Lo construyeron juntos. Claro, no siempre fue fácil. Llegaron tormentas. En las noches más oscuras, el río rugía con dudas. Nunca voy a entender esto. Me da vergüenza hablar. ¿Y si se ríen de mí? Pero entonces, uno de los jóvenes escribió en su cuaderno: cada palabra que aprendo es otra tabla en mi puente. Eso se convirtió en su lema. Luego llegó el gran momento. Uno de ellos, el más callado del grupo, dio el primer paso. El puente tembló. Él se tambaleó. Pero llegó al otro lado. Allí encontró risas, acentos nuevos, abrazos inesperados y amistades que se sentían como magia. Inspirados, el resto le siguió. ¿Y qué encontraron? El inglés no era solo un idioma, era una llave. Una llave para leer libros de ciencia que aún no estaban en su idioma, para enviar mensajes a jóvenes lejanos, para entender canciones y ver películas que de repente se sentían personales. Y lo más importante, para darse cuenta de que todos, sin importar su idioma, ríen, sueñan, lloran y esperan las mismas cosas. Desde ese día, los jóvenes del valle nunca más tuvieron miedo del río, porque habían construido algo mucho más grande que un puente. Habían construido un camino invisible que conectaba no solo dos orillas, sino culturas, mentes y corazones. Así que, si estás aprendiendo inglés, recuerda esto. Cada palabra que aprendes es un paso más hacia un mundo más grande. Aprender inglés no es solo memorizar reglas. Es construir puentes para entender y ser entendido.